Estamos en la comunidad Emmanuel, en la ciudad de Guatemala, con una comunidad que amo mucho de verdad. Cuando yo tomé la decisión de dejar de ser gerente de ventas de una empresa para dedicarme todo el tiempo a predicar, tenía muchas dudas en mi corazón. ¿Cómo voy a hacer para cubrir los gastos, las necesidades de mi familia? Y la comunidad Emmanuel, Maribel, Jorgito, Olguita, toda la familia Bularach me dijeron: nosotros te vamos a apoyar, hermano. Wow. Estar aquí es estar con las personas que más me animaron y me acompañaron a hacer lo que estoy haciendo, dedicándome a predicar. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy bonito. El tema: vivamos las 2 cuaresmas. Y desde esta comunidad le vamos a enviar un saludo a todos los que nos están siguiendo. De verdad, para cualquier otra persona, este puede ser un grupo familiar. Para mí es mi familia, no es un grupo familiar, mi familia. Y quiero invitarlos a vivir las 2 cuaresmas. La iglesia nos está invitando desde el miércoles de ceniza. Empezamos a vivir la cuaresma que termina el jueves santo con la vigilia, cuando se va a celebrar la Eucaristía de la institución, la cena de la institución de la Eucaristía. Pero la iglesia nos dice que en esta cuaresma debemos estar escuchando la palabra de Dios, debemos estar orando, ayunando, ofreciendo sacrificios, preparándonos sobre todo para vivir la Pascua, que es el centro de nuestra fe. La Pascua no es una fiesta, es la fiesta de todas las fiestas, porque conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces la iglesia nos pide que nos preparemos para celebrar la Pascua. Pero Jesús le pide a sus discípulos que vivan la cuaresma después de la Pascua. Les voy a leer del libro de Hechos en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Hechos 1, del 1 al 5. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles prueba de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre que oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Palabra de Dios. ¿Cuántos días dice que se les estuvo apareciendo? 40 días. Otra cuaresma. Y esa cuaresma era para que ellos tuvieran la certeza de que Jesús estaba vivo. Y él se sentaba a comer con ellos, se sentaba a instruirlos, a darles las indicaciones. Y una de las más grandes es: no se vayan hasta que se llenen del Espíritu Santo. Dígamele al que está al lado suyo: no te vayas hasta que te llenes del Espíritu Santo. No te vayas. Todos nosotros sabemos bien
cómo vivir la primera cuaresma, la cuaresma que nos prepara a la Pascua. Y sabemos lo que hacemos, ¿no? Hasta comidas especiales hacemos. Tenemos nuestra forma de celebrar, pero lo que no sabemos es cómo celebrar esa otra cuaresma de la resurrección de Jesús. Pero hay que prepararse también para eso. San Marcos nos pone las primeras apariciones, las que hizo el día de la resurrección. Al menos nos pone 3, aunque Jesús hizo más porque dicen que se le apareció a Pedro en privado, no la pone San Marcos. Pero me voy a detener en San Marcos capítulo 16 para que veamos a quienes se les apareció Jesús y nosotros podamos prepararnos a vivir esa cuaresma con el resucitado. San Marcos capítulo 16 versículos del 9 al 15. Cuando termine de leer les voy a preguntar a quienes se les apareció Jesús. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a 2 de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a esto. Por último, estando a la mesa a los 11 discípulos, se les apareció Jesús y les echó en cara su incredulidad y la dureza de su corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios. ¿A quiénes se les apareció? A María Magdalena, a los discípulos de Maús, los conocemos, que estaban ¿cómo? ¿Cómo estaban? Tristes y llorosos. Mire al que está al lado suyo, mire, más o menos así. Estaban tristes. A María Magdalena, en realidad, a ella fue la primera que Jesús le habló, con ella fue la primera que tuvo ese contacto. Eso lo narra San Juan en el capítulo 20, versículos del 11 al 18. Si ustedes quieren leer ese momento, ella estaba llorando, pero no iba sola, era un grupo de mujeres. El Evangelio según San Lucas describe a ese grupo de mujeres. Voy a leerle San Lucas capítulo 24 versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando las aromas que habían preparado. Notan el plural, que habían preparado. Y cuando Jesús se aparece a María Magdalena y los ángeles se aparecen a las mujeres, les dice: vayan a dar la noticia. Y ellas fueron, y como ya leímos, los que las oyeron, ¿qué dice? No les creyeron. Dice que unos comentaban: estos son disparates de esta señora, ¿no? Pero lo que me llama la atención es el versículo 10 de San Lucas 24, que dice: las que referían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás que andaban con ellas. Pero a ellos todas aquellas palabras les parecían desatino y no creían. Palabra de Dios. O sea que María Magdalena no andaba sola. ¿Con quiénes andaba? A ver. Juana, con María
¿Saben? Y otras muchas que eran el equipo de las mujeres que le servían a Jesús. Era un equipo de mujeres que acompañaron siempre a Jesús. Eso está en San Lucas capítulo 8, si ustedes lo quieren leer. San Lucas capítulo 8, cuando dice que Jesús recorría ciudades y aldeas proclamando la buena nueva del Señor. Lo acompañaban los 12, versículo 2 dice: y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, administrador del rey Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra de Dios. Eran mujeres que querían servir a Jesús, y ese día de la resurrección habían llegado con los perfumes, con los lienzos, porque no hubo tiempo de embalsamarlo. Lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. No hubo tiempo de hacer todo el rito que hacen los judíos de embalsamamiento. Entonces llevaron todo listo para que después del sábado, porque el sábado era descanso, iban ellas a embalsamar el cuerpo, iban a buscar al cuerpo, y se llevaron la sorpresa de que el Señor estaba vivo, resucitado. Ahora, ellas fueron las primeros testigos de la resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué fueron ellas? Bueno, bromeando siempre decimos: el Señor se le apareció a las mujeres porque querían que la noticia llegara rápido a todo mundo, y dijo: me le aparezco a estas señoras y estas riegan la noticia. Bromeando. Pero en serio, es por su fidelidad en el servicio. Levanten la mano cuántos de ustedes quieren tener un encuentro con Cristo vivo, resucitado. Levanten la mano. Entonces dígale al que levantó la mano: póngase a servir. Esa actitud no se le apareció a María Magdalena porque tuviera 7 demonios. No diga usted: voy a ver si se me meten demonios. No. Es porque servían con sus bienes, porque estaban dispuestas. Y cada uno que se dispone a servir a Jesús, que está vivo y está presente, sobre todo en los que más lo necesitan, lean San Mateo capítulo 25, cuando él dice: tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste. Del versículo 34 en adelante, Mateo 25, 34. Y ellos le preguntaron: Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? ¿Cuándo te vimos necesitado? ¿Y qué dijo Jesús? Lo que le hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. O sea, cuando tú te pones a servir, tienes contacto con Cristo vivo, que está presente en cada uno de los hermanos. Amén. Mira que de verdad, qué maravilloso es saber que lo que te prepara para tener ese encuentro con Cristo vivo es tu deseo y tu fidelidad en el servicio. Y esto lo están aprendiendo después de la resurrección de Jesús. Luego se le apareció a los de Maús. ¿Recuerdan a los de Maús? Los que no lo recuerdan, es San Lucas capítulo 24. Estos discípulos de Maús iban de regreso a su aldea. A ver, ¿cómo iban ellos? Desanimados, frustrados. No vuelvan a ver a nadie, pero iban así con... entre ellos platicando todo lo que ha pasado, y Jesús se puso a caminar con ellos y les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes tan tristes? Y le dijeron: eres tú el único que no sabe lo que ha pasado, lo de Jesús de Nazaret. Y oigan cómo hablan ellos,
Esto sí se lo voy a leer, es San Lucas 24:21. Nosotros esperábamos que sería Él que iba a librar a Israel, pero con todas estas cosas llevamos 3 días que todo eso pasó. Ellos están dejando su fe y lo que esperaban en el pasado. Estaban decepcionados y Jesús se sienta con ellos para que recuperen, para que traigan eso que creían en el pasado, que hacían en el pasado, al presente. Soy yo. Y parte el pan. Primero les explica las escrituras y ellos sienten que arde su corazón. Parte el pan y en ese momento se les abren los ojos. Y en ese momento Jesús desaparece y queda en la mesa el pan. Qué hermoso, ¿eh? Qué manera más hermosa de explicarnos dónde encontramos a Jesús vivo. ¿Dónde? Lo encontramos en su palabra y en la Eucaristía. Nosotros lo cantamos en la Iglesia Católica. Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar. ¿Cómo sigue? Ahora sí, en la fracción del pan. Cada vez que nos reunimos a celebrar la Eucaristía, tenemos contacto con Cristo que está vivo. Aunque estemos como estaban ellos, a veces uno no quiere ir a misa. Ay, no, es que estoy muy cansado. Ellos estaban más cansados. Es que estoy muy decepcionado. Ellos estaban más decepcionados. Es que yo antes iba. ¿Cuánta gente? Espero que los que nos estén viendo en la televisión se animen. Porque hay personas que, ¿te acordás cuando hacíamos los retiros? ¿Te acordás cuando íbamos a la asamblea? ¿Te acordás cómo eran nuestros grupos? ¿Y ahora qué? Eso ya pasó. Sobre todo después de la pandemia, todo mundo se fue para su casa como los de Maús y dejaron ya de sentir el deseo de estar con los hermanos y perdieron ese entusiasmo que tenían, esa fe, ese arrastre que tenían y dijeron, todo eso ya pasó. Pero cuando Jesús parte el pan con ellos, les hace arder de nuevo el corazón, se levantan inmediatamente. Dice que ellos se levantaron al momento y se volvieron a Jerusalén y encontraron a los que estaban allá reunidos. Ellos se fueron, dice, a darles la noticia. Es verdad, el Señor ha resucitado. Y los otros no les creyeron, pero ellos estaban seguros porque habían estado partiendo el pan con él. Y ellos explicaron cómo lo habían visto al partir el pan. Ellos compartieron su testimonio. ¿Saben qué? Sintieron deseos de volver a estar con los hermanos. Levanten la mano, ¿cuántos quieren tener un encuentro con Cristo vivo, resucitado? ¿Quiénes dijeron yo? Entonces dígale al que levantó la mano, vaya a misa, dígale. Vaya a misa, hermano. Ahí va a escuchar la palabra, va a partir el pan y sobre todo va a encontrarse con los hermanos. Aunque no tenga ganas, aunque no tenga deseos, pero usted vaya para recuperar esa alegría de estar al lado de Cristo vivo. Después se les apareció a todos que estaban reunidos. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban? Triste, lloroso. Bueno, cuando San Juan explica cómo estaban en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, dice que
en el versículo 19, capítulo 20, versículo 19 al 23, oiga cómo estaban. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con ustedes. Como el Padre me envió, yo también los envío. Y dicho esto, sopló y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Palabra de Dios. El Señor se le apareció. ¿Cómo tenían la puerta? A veces nosotros estamos así. Eso se llama aislamiento. No quiero hablar con nadie, no quiero ver a nadie. Yo cierro mi puerta. Pero en ese momento Jesús entra. Y ellos dicen que estaban tristes, que estaban con miedo, pero al ver a Jesús se llenaron de alegría. Se alegraron al ver al Señor. Vamos a ver. Mire al que está al lado suyo. ¿Lo ve alegre o lo ve así como medio desanimado? ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estás con la puerta cerrada, cuando has caído en aislamiento, cuando ya no te quieres reunir, cuando ya no quieres hablar con nadie, te encierras en ti mismo y pierdes la alegría. Pero cuando abres la puerta, cuando te reúnes con tus hermanos, cuando superas tu tristeza, empiezas a recuperar el gozo de estar con el Señor. Todo eso está ocurriendo después de la resurrección. ¿Durante cuántos días? Bueno, eso fue el mismo día. Pasó un poco de tiempo. El capítulo 21 de San Juan nos dice: y lo dejaron de ver un momento. Jesús ya no se les apareció unos días y se quedaron otra vez ellos compartiendo lo que habían vivido, su experiencia, porque cada uno iba contando. Como los de Maús decía: se le apareció, se nos apareció. Y ellos les decían: sí, nosotros también lo vimos. O sea, compartían. Pero de repente Pedro tiene una idea. San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 8. Oigan qué hermosa aparición, que es la que yo espero que tengamos todos nosotros. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos cuando estaban a la orilla del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba le dice a Simón, le dice a Pedro: es el Señor. Cuando Simón oyó: es el Señor, se puso el vestido porque estaba desnudo, se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más al saltar vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ella. Y Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar.
Palabra de Dios. Simón Pedro le dijo, ¿qué le dijo? Voy a pescar. ¿Y ellos qué le dijeron? Nos vamos contigo. ¿Qué eran ellos antes de ser discípulos de Jesús? ¿Y qué querían volver a hacer ahora? Estos querían volver a hacer lo que eran antes. Y Pedro, que es líder, les dice, yo voy a pescar, y ellos dicen, nos vamos contigo. Y se lo llevó. Pero esa noche no pescaron nada. Porque Jesús quería darnos esa lección. Cuando tú dejas de hacer lo que el Señor te ha mandado hacer, que ya lo habían hecho. Si ellos, a esta altura ya habían visto a Jesús, ¿sí o no? ¿Habían comido con él, sí o no? ¿Les había dado el Espíritu, sí o no? ¿Les había dado la misión, sí o no? Bueno, hasta habían convencido a Tomás. Recuerdan que Tomás no estaba con ellos. Y le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Ahora sí, Tomás está ahí. Habían hecho un gran trabajo, pero de repente se desaniman. Porque así nos pasa en la vida. Nosotros tenemos momentos en que sentimos mucho deseo de seguir al Señor, de hacer la obra que Él nos dejó, pero de repente queremos volver a pescar, volver otra vez a nuestra vida anterior. Nos enfriamos y nos volvemos a encontrar con las redes vacías. Con las manos vacías. ¿Recuerdan cuando lo llamó la primera vez? Que habían pasado toda la noche sin pescar nada. Y Jesús les dijo, vénganse, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Estaban con las redes vacías. Ahora están con las redes vacías. Y Jesús los invita otra vez, como quien dice, vamos a volver a empezar. Así como los llamé la primera vez y les dije, los haré pescadores de hombres, ahora los llamo de nuevo. Esta cuaresma, de esos 40 días de Jesús resucitado hablando con los discípulos, es para reanimarnos y volver otra vez a tirar la red. Dígale al que está al lado suyo, tira de nuevo la red, tira de nuevo la red. Tírala. Ay, es que ya no vienen. Es que de nada sirve. Nosotros organizamos un retiro y ni llegan. Tira de nuevo la red. Ay, es que la gente ya no quiere ir. Vamos de nuevo a tirar la red. Y la red se llenó, ¿sí o no? Dice que se llenó de peces que no podían. Si nosotros recuperamos la alegría, recuperamos el gozo, recuperamos el deseo de seguir trabajando y sirviendo, se van a volver a llenar las redes. Se va a llenar tu corazón. Creo que es suficiente. Podría seguir hablando de las apariciones de Jesús, pero ¿durante cuántos días? 40 días después de la resurrección. Jesús los estuvo, a ver qué estuvo, acompañando. ¿Qué más? ¿Qué más hizo en esos días? Los invitó a comer. Se fijan que en todas las apariciones Jesús los invita a comer, alimentarse. ¿Qué más? Les sopla el Espíritu y todavía les dice, esperen, no se vayan hasta que reciban. Porque la Pascua nos prepara para celebrar después la gran fiesta de Pentecostés. O sea, este es tiempo. Lo estoy diciendo porque muchas veces nosotros a la primera cuaresma, que es la cuaresma que nos prepara para la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sí le dedicamos mucho tiempo y hacemos muchas cosas. Vamos a la iglesia, nos confesamos, hacemos vía crucis, hacemos ayuno. ¿Qué más hacemos? Torrejas. ¿Qué otra cosa hacemos? Huevos.
pescado, o sea, pero pasa la Cuaresma, pasa la Pascua y después volvemos, como dijo Pedro, vámonos a pescar. Ahora sí, volvamos como antes. No podemos vivir un tiempo fuerte, como es la Cuaresma, de conversión, sin comprometernos a lo que Cristo resucitado quiere que hagamos. ¿Y qué es lo que los convirtió? ¿En qué los convirtió? En testigos, testigos de su resurrección. Las mujeres fueron a dar testimonio. Los de Maús vinieron a dar. A Tomás le decían, hemos visto, o sea, ellos están dando. Ahora, siempre dice que no les creían, así que no se preocupe. Usted dice, si yo les hablo, hermano, y no me cree, no se preocupe. Pero que lo vean a usted gozoso. Los discípulos de Maús, solo fíjese, cuando iban para la aldea, iban tristes. Cuando vienen de regreso, vienen. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su encuentro con Cristo resucitado. A veces nosotros vamos caminando, pero de ida, no de vuelta, vamos así, cansados, desanimados. Siempre que puedo le digo a la gente cuando predico en la iglesia, y hoy se los digo a ustedes, tengan mucho cuidado cuando regresen a su casa. Siempre que vayan a la iglesia, regresan a su casa, no vayan a llegar diciendo, ay, qué cansada. Hoy sí, trajeron un predicador que, ¿cómo hablaba? Ay, los que te están viendo dicen, ya le hemos dicho que no vaya. Usted va ahí, viene bien cansada, viene enojada, viene molesta. A veces no son las palabras las que van a convencer, es ver tu vida transformada. Si te has encontrado con Cristo vivo, vamos a ver si se te nota. María Magdalena no fue la misma. Estaba llorando en la entrada del sepulcro y después estaba dando testimonio. Los discípulos de Maús no fueron los mismos. Estaban transformados. Eso es lo que va a arrastrar a los demás para que ellos también deseen tener lo que nosotros tenemos. Y además el Señor les dio instrucción. Dice que los discípulos de Maús sentían que su corazón ardía cuando les explicaba las escrituras. Hay que volver otra vez a enamorarnos de la palabra, escuchar, y cada vez que vas a escuchar, Señor, háblame, Señor, toca mi corazón, porque a veces los predicadores estamos muy emocionados predicando y vemos a alguien que todo lo que decimos nos dice sí. Nosotros decimos, tenemos que orar, y la hermanita, sí, cabeceando, y digo, Señor, danos un corazón que arda al escuchar tu palabra. Ayúdanos a sentir el gozo de escucharte y que se nos abran los ojos cuando partimos el pan. Este es momento para tomar decisiones, superar nuestros fracasos, superar nuestros cansancios, nuestra derrota. No sé cómo te encuentres, pero busca al Señor porque Él está vivo, ha resucitado. San Pablo dice, y por último, dice él cuando habla en la carta a los Corintios, todas las apariciones, se le apareció a Pedro, se le apareció y se le apareció a más de 500 hermanos. San Pablo dice, y por último, se me apareció también a mí. Usted diga, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, pero un encuentro que me despierte, que me sacuda.
y que me haga volver con mis hermanos. Porque el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, estaban todos reunidos. Cuando el libro de Hechos de los Apóstoles los presenta, dice, estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Tomás, Felipe, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón, Zelota, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unidos en la oración en un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre de Jesús. Ellos ya no volvieron a separarse, se quedaron. Que este encuentro con Jesús nos haga otra vez amar a los hermanos, quedarnos con los hermanos, volver a nuestras comunidades para poder llenarnos del Espíritu Santo, para poder ser testigos de que Cristo está vivo. Pidámosle al Señor, lo que estamos viviendo la primera cuaresma. No voy a preguntar que levanten la mano, pero yo sé que todos vamos a hacer ayuno, penitencia, oración. Sé que todos vamos a asistir a los actos en nuestra parroquia. Más de uno de ustedes va a participar en los viacrucis, está participando. Están participando en los retiros cuaresmales. O sea, eso es maravilloso, preparándonos a la resurrección. Pero después Jesús resucitado los invitó otros 40 días a prepararse para tener un contacto personal con Cristo vivo que los convirtiera en testigos. Porque Cristo vive, nosotros somos testigos. A ver, Cristo vive, nosotros somos testigos. Cristo vive, nosotros somos testigos. María Magdalena, los de Maús, los 12, hasta Tomás, que había dudado, estaban ahí después esperando ser llenos del Espíritu Santo. Esperamos que la Pascua sea para nosotros la oportunidad de renovar ese encuentro personal con Jesús y volver otra vez. Y para los hermanos que nos están siguiendo en la televisión o en la radio, que fueron líderes, que estuvieron al frente de movimientos, que participaban como servidores en los retiros, recuerden a las mujeres que eran las que habían acompañado a Jesús, sirviendo con sus bienes, y ahora ellas van al sepulcro porque quieren servir hasta el final. Ellas creyeron que Jesús había muerto y dijeron: vamos a prestarle el último servicio, lo vamos a ungir, lo vamos a embalsamar, le vamos a poner los lienzos. En la mente de ellas estaba el deseo de servir al Señor. Que el Señor vuelva a poner en el corazón de cada uno de nosotros: Señor, quiero servirte. Señor, quiero llegar hasta el final de mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque volver a un grupo como este me anima, porque yo a ustedes los estoy viendo, algunos ya envejecer en el camino de Dios, ¿verdad? Ya envejeciendo. Cuando veo a los hijos de Maribel, caramba, si eran unos niños cuando empezamos. Y hemos perseverado, hermanos. Bueno, yo que estoy predicando ahora tengo 52 años de estar predicando, no de edad, de estar predicando. Bueno, sí, hay que darle un aplauso al Señor, obviamente, ¿no? Espérense. Para que no sumen mucho, yo empecé cuando era muy joven, ¿no? Sí, empecé cuando era muy jovencito. Pero ¿saben qué es lo que más le agradezco a Dios? Que mi corazón siga ardiendo. Mira, cuando yo leo la palabra, todavía lloro.
cuando predico, todavía siento en mi corazón. Hay que pedirle al Señor eso. Vuelve a calentarme, Señor. Vuelve a hacer que arda mi corazón. Dame una unción, sóplame otra vez, porque el Espíritu Santo lo fueron recibiendo en diferentes momentos. Cuando Jesús resucitó, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino de nuevo el día de Pentecostés, y después en Hechos dice que volvió a derramar. El Señor nos quiere llenar de su Espíritu Santo, pero es el Paráclito, el Paracaleo, que acude cuando lo llamamos. Paracaleo quiere decir que viene cuando lo invocamos. Hay que decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos eso. Nuestro corazón ardía, dicen los discípulos de Emaús. Estaban tristes, pero el Señor volvió a hacer arder su corazón. Pongámonos de pie, hermanos. Pidámosle al Señor que vuelva a calentar lo que está frío, que vuelva a derretir el hielo, a quitarnos el cansancio, a renovar nuestra alegría, nuestro gozo. Que volvamos otra vez al deseo de servirle. Aquellas mujeres andaban sirviéndole al Señor y querían servir hasta el final. Nosotros también, Señor, aquí estamos. Póngase las manos en el pecho, toque su corazón, dígale: Señor, ven, yo abro la puerta de mi mente y de mi corazón. Tócame, Señor. Haz que vuelva a arder mi corazón. Consuélame en mis tristezas, como lo hiciste con María Magdalena. Ábreme los ojos para poder verte, como lo hiciste con los discípulos de Emaús. Dame amor por tu palabra. Dame deseo de participar en la Eucaristía. Dame el deseo y el amor para estar con mis hermanos. Y renueva mi deseo de servirte. Quiero servirte hasta el final, Señor. Danos la salud, danos los recursos, danos el gozo, todos los dones que sean necesarios para mantenernos sirviéndote hasta el último momento. Conviértenos en testigos de tu resurrección, para que podamos animar a los Tomás que no creen, a los que están indiferentes. Quítese la mano del pecho y póngale en la mano del hermano que está al lado suyo. Ahora le toca animar a otros. Vayan por todo el mundo. Piense en aquellos hermanos que antes estaban animados y ahora ya no vienen. Piense en uno, así como Tomás. Voy a llamar a este hermano esta semana. Voy a decirle que venga. Voy a invitar. Voy a hacer tarjetitas de invitación para que todos regresen. Señor, ayúdanos para no quedarnos con una experiencia individual. Sí, la experiencia es personal, pero para compartirla con los demás. Bendice, Señor, a los que están en nuestros grupos. Bendice a los que están a nuestro lado. Comience a orar por ese hermano, esa hermana. Señor, sánalo si está enfermo. Fortalécelo. Provéelo, protégelo. Y realiza el milagro que esta persona que hoy ha venido aquí está necesitando. Quite la mano del que está al lado suyo. Piense en alguien de su familia o de su grupo que antes estaba muy activo. Piense
en un miembro de su movimiento que antes tenía esa fuerza espiritual y que ahora está desanimado. Si ya pensó en alguien, tiene que pensar en alguien concretamente. Piense en alguien que usted conoció, que era de los que se paraban al frente, que era de los que animaban y ahora ya no llega. Si ya pensó en alguien, levante su mano al cielo. Si ya está pensando en alguien y diga: Señor, toca el corazón de ese hermano, de esa hermana por la que estoy orando. Realiza, Señor, un milagro. Manifiéstate a esa persona vivo y resucitado. Cuando termine nuestra cuaresma que nos prepara la Pascua, va a comenzar la cuaresma de la resurrección. Va a comenzar el momento de ir a animar a otros. Queremos animarnos para animar, y concretamente a esa persona por la que estoy orando. Anímala, Señor, tráela para que volvamos a estar juntos y llenándonos cada vez más del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en nosotros y a través de nosotros. Porque tú, Señor, nos quieres enviar para ser testigos de tu resurrección. Que no nos quedemos con un Cristo muerto y sepultado. Que podamos prepararnos en la primera cuaresma al encuentro glorioso con el Cristo vivo, que nos permita seguir llevándole a los demás esa buena noticia. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y los que van a ser testigos de Cristo resucitado dicen: amén. Dele un abrazo al hermano que está al lado suyo. Dele un abrazo, abrazo. Cantamos, alabamos a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Démosle a Él la gloria. Él merece la honra por siempre.